hablar acerca de mi experiencia con la pancreaticoduodenectomía robótica. Para mí es un honor y es muy especial estar con ustedes hoy, por lo que significa el Dr. José Félix Patiño en mi vida, siendo uno de los grandes de la cirugía mundial y siendo uno de mis mentores. Me siento excesivamente triste por no poder estar con ustedes hoy para poder en persona recordar su memoria y para poder honrarlo. No tengo ningún conflicto de interés acerca de esta presentación ni voy a promocionar ningún dispositivo robótico específico. Esta es la estructura de mi presentación, pero empecemos hablando brevemente de la historia de la pancreaticoduodenectomía y hablamos de la historia de la pancreaticoduodenectomía mínimamente invasiva. Como pueden ver, los primeros procedimientos para resección del páncreas ocurrieron en 1880. Los resultados no fueron muy buenos, por lo cual en 1900 a 1922 disminuyó muchísimo el interés de realizar estos procedimientos. Como todos ustedes saben, el doctor Alan Oldfather Whipple en 1940 describió un estadio de procedimiento donde se hacía la resección y la reconstrucción, que es lo que actualmente consideramos como el procedimiento de pancreaticoduodenectomía tipo Whipple. Importante recordar que hasta 1942, 2 años después, no se empezó a realizar una pancreaticoyeyunostomía. De aquí hasta los 80s, realmente se trabajó en mejorar los estudios clínicos, tratar de mejorar un poco los resultados de los pacientes, mejor entendimiento de la anatomía y la fisiología del páncreas. Con esto en mente, en 1994 se realiza la primera pancreaticoduodenectomía laparoscópica. De esto voy a hablar un poquito más adelante. Así que como pueden ver, la historia de la cirugía pancreática arranca con procedimientos en los 80s, en 1880 con resultados bastante abismales. Descripción de la técnica quirúrgica más moderna en los 1940 y tenemos resultados 100 años después con una experiencia increíble como este titán de la cirugía pancreática, el Dr. Cameron, que nos regaló sus 2000 casos y su experiencia con los resultados que todos realmente envidiamos. Pero hablando específicamente de los primeros intentos de resecar el páncreas laparoscópicamente, la primera descripción está en 1994 y fue una pancreaticoduodenectomía, no una pancreatectomía distal. Los autores claramente dicen que aunque se puede hacer la técnica quirúrgica, el Whipple laparoscópico no mejora los resultados de los pacientes posoperatorios ni disminuye la recuperación posoperatoria. Más aún, en 1997, 3 años después, ya habían hecho 23 Whipple robot laparoscópicos, de los cuales 40% habían sido convertidos a técnica abierta, con un tiempo quirúrgico de 8 horas y media y una estancia hospitalaria de más de 20 días, con lo que demuestra claramente que no se encuentra beneficio de realizar el Whipple de manera laparoscópica. Diferente historia con la pancreatectomía distal, donde encuentran estos autores una mejoría significativa en los pacientes. Entonces, como vemos, hay limitaciones importantes en lo que se puede hacer con cirugía laparoscópica, al menos como inicialmente descrita en 1994 y 97. Constantemente sabemos la historia de la cirugía robótica y cómo hay varios hitos. Empezamos con el FDA aprobando el Da Vinci como un instrumento para uso en humanos en el 2000. Como otros subespecialidades quirúrgicas han utilizado sistemas robóticos como los ortopedistas y los neurocirujanos. Y finalmente ahora tenemos no solamente la compañía Intuitive, para también el RevoEye y otras compañías que están tratando de traer estas plataformas robóticas para el uso. Pero es importante tratar de ponernos de regreso en lo que estaba pasando en el año 2000, cuando se aprobó para uso humano esta plataforma tecnológica. El profesor Giulianotti en Italia empezó a describir qué se podía hacer con el robot. Y él describió en este papel inicial, en este artículo inicial, 8 pancreaticoduodectomías robóticas. Se utilizaban 5 puertos y este era el tiempo quirúrgico. Interesante
igual que la primera descripción del Whipple abierto, el conducto pancreático no se reconstruía, sino que se cerraba con suturas y con pegante quirúrgico. Al mismo tiempo, se empezaron a realizar consorcios de cirujanos, y esos consorcios de cirujanos empezaron a describir muchos casos que hacían pancreatectomías distales, resecciones gástricas, pero el sitio que se enfocó más en cirugía pancreática fue Pittsburgh. Y en el 2011 nos presentaron su experiencia con los primeros 30 casos que hicieron con resección pancreática y reconstrucción, 24 Whipples, 4 pancreatectomías centrales y 2 procedimientos de Frey con una fístula pancreática de 27% y un sangrado entre 50 y 1000 mililitros. Entonces, tenemos claramente que se ha hecho la cirugía abierta con unos resultados increíbles. Se ha intentado la cirugía mínimamente invasiva. Ahora vamos a ver cuáles son los resultados en los estudios clínicos de evidencia tipo 1 para ver si se debe realizar este procedimiento de una manera mucho más extendida para pacientes. La evidencia de la pancreatectomía distal en estos estudios que se han realizado en los últimos años nos demuestran que hay una recuperación funcional más rápida para pacientes que tienen pancreatectomía distal o laparoscópica o robótica versus la cirugía abierta. El costo es similar, probablemente dado porque hay menos sangrado intraoperatorio, menos días en el hospital y una recuperación más rápida. Esto nos da bastante aliento porque nos permite decir que se puede utilizar la técnica mínimamente invasiva para la cirugía de pancreatectomía distal, pero hay estudios que están siendo realizados actualmente donde se está tratando de ver si estos resultados pueden ser aplicados para cáncer y se pueden ser aplicados de una manera mucho más extendida para el manejo de pacientes. Ahora, es una historia completamente diferente cuando hablamos de la pancreaticodenectomía o cirugía de Whipple. Los estudios iniciales fueron en India y en España, donde se hicieron estudios donde compararon cirugía laparoscópica versus cirugía abierta. Y en esos casos, aunque mostraron una estadía hospitalaria menor, los resultados son difíciles de entender porque, por ejemplo, en el estudio español, la mortalidad de la cirugía abierta a 90 días fue de 13%. Es una mortalidad que es inaceptable para la cirugía de Whipple. Entonces no entendemos realmente cómo aplicar esta información. Sabemos también que el Johns Hopkins está haciendo un estudio actualmente donde están comparando cirugía laparoscópica o robótica versus la cirugía abierta para enfermedad benigna, maligna y premaligna. Y la idea es que con estos resultados podamos entender si deben manejar los pacientes de esta manera. Sin embargo, el estudio randomizado que se realizó, del que quiero hablar en más detalle, es el estudio de Leopard 2, que es un estudio que se realizó en los Países Bajos. Fueron 4 centros. Fue un estudio excesivamente bien diseñado porque los cirujanos que eran parte del estudio debían haber realizado por lo menos 50 pancreaticodenectomías, de las cuales 20 debían ser laparoscópicas y tenían que tener por lo menos 50 casos pancreáticos mayores laparoscópicos realizados antes de empezar a manejar pacientes dentro de este protocolo. Las lesiones pueden ser malignas, premalignas o benignas y debían tener ningún compromiso vascular. Fue randomizado y los pacientes tenían un vendaje grande en la barriga, en el abdomen, que no les permitía ver si tenían una incisión, muchas incisiones pequeñas o una incisión grande. Este estudio, sin embargo, fue parado tempranamente, no por problemas menores, sino porque el Board de Safety encontró que de 50 pacientes randomizados a la cirugía laparoscópica, 5% de esos pacientes murieron dentro de los 90 días después de la cirugía. Eso es 10% de mortalidad, es demasiado alta, especialmente si es comparada con 2% en la cirugía abierta. Y cuando vemos más directamente al tipo de complicaciones, eran complicaciones relacionadas con la disección por daño vascular intraoperatorio que llevaba a isquemia del intestino, o hemorragia posoperatoria, una fístula pancreática que hacía que el paciente no sobreviviera a la cirugía. Problemas que son relacionados con problemas técnicos dentro de la cirugía laparoscópica. ¿Cómo podemos eliminar
o mitigar esos problemas. Es donde viene la cirugía robótica. No podemos hablar necesariamente de cirugía robótica, sino de una cirugía teledirigida, donde el cirujano sigue realizando la cirugía, pero la tecnología nos permite más libertad de movimiento, eliminar el tremor, aumenta la destreza, especialmente comparado con la cirugía laparoscópica. Hay una magnificación visual y de movimiento, con lo que podemos hacer una cirugía mucho más precisa. Con esto en mente, la cirugía robótica es una nueva herramienta que se puede utilizar para la cirugía pancreática, pero no cualquiera puede hacerla. Y de esto podemos entenderlo por la experiencia en Pittsburgh, de nuevo, uno de los centros con más experiencia y de los centros que son líderes del manejo de cirugía pancreática robótica en el mundo. Ellos describieron sus primeros 200 casos y en ellos describieron que se necesitaban por lo menos 20 casos para disminuir el sangrado y las conversiones a cirugía abierta, 40 casos para disminuir la fístula pancreática y por lo menos 80 casos para mejorar significativamente el tiempo operatorio. Pero esta mejoría continuaba en la medida que se hacían más casos, al punto de cuando llegaron a los 500 casos, y eso es lo que nosotros llamamos nuestra referencia, nuestro benchmark. El tiempo operatorio medio es de 390 minutos. Una fístula pancreática tipo B o C quiere decir que requiere intervención de 8% y una mortalidad a 90 días de solo 3%. Expandiendo indicaciones con más resecciones vasculares y más tratamientos, más pacientes tratados con terapia neoadyuvante. Con esto en mente, hablemos de nuestra experiencia en Moffitt. Somos 4 cirujanos, el doctor Demo que hace cirugía robótica distal, y nosotros 3, Malafa, Pimiento y Cinnamon, que hacemos cirugía de Whipple robótica también. Pueden ver cómo está organizado nuestro cuarto robótico. Tenemos un cirujano en la consola, un cirujano al lado del paciente, un grupo de instrumentadoras que saben estos procedimientos. El paciente va a estar en una cama de pierna abierta. Tiene que ser capaz de tolerar un Trendelenburg invertido de 25 a 30 grados. Tiene un tubo nasogástrico, un catéter de Foley y no hay acceso venoso central rutinario. Generalmente son solamente acceso periférico. Tiene una correa en el tórax y evitamos la zona de presión para evitar lesiones e hiperextensión de los nervios. Estos son los puertos robóticos, 8 milímetros, cámara en la línea medioclavicular, 12 milímetros en la zona umbilical, que es donde utilizamos la grapadora robótica, y los dos asistentes que son de 8 milímetros y 12 milímetros, y utilizamos el puerto umbilical y lo extendemos para la extracción del espécimen, y este es un paciente postoperatorio del año pasado. Estos son los pasos del procedimiento, que pueden verlos en detalles. Hemos tenido publicaciones que los explican, pero algunas consideraciones técnicas específicas. Somos 2 cirujanos con experiencia haciendo cirugía pancreática todo el tiempo. La división arterial, especialmente la arteria gastroduodenal, la hacemos con grapadora vascular porque seguimos la experiencia japonesa en cirugía laparoscópica, donde hay una incidencia muy baja de pseudoaneurismas de la gastroduodenal. Definimos la anatomía con ultrasonido antes de hacer división. Dividimos el páncreas con grapadora dependiendo del tamaño del páncreas. Utilizamos el ligature en la cama y el vessel sealer, el cirujano robótico lo maneja para hacer la disección del mesopáncreas de la manera que sea más efectiva y más segura para el paciente. Extraemos el espécimen en una bolsa y estas son las anastomosis que hacemos con los tipos de sutura que utilizamos. Específicamente vamos a enfocarnos un poco en la pancreático-yeyonostomía y hay un video que pueden ver que son más o menos 10 minutos. Entonces nosotros tenemos el páncreas dividido con la grapadora o con ultrasonido o de manera visual. Definimos dónde está el conducto pancreático, removemos las grapas del conducto pancreático y realizamos una línea posterior de anastomosis con puntos horizontales de VLOC de 3 ceros, luego un ducto a mucosa con 4 ceros de Vicryl, generalmente 2 o 3 posteriores, uno en cada lado y 2 o 3 anteriores, dependiendo del tamaño del conducto pancreático, y luego una línea anterior con puntos de tipo béisbol, de bola de béisbol, con 3 ceros VLOC. Pero el video les puede explicar un poco más en detalle cómo hacemos esta anastomosis porque es un poquito difícil de entender. ¿Cuáles han sido nuestros resultados? Y estos resultados y muchas de las diapositivas que tienen que ver con la experiencia mundial laparoscópica la recogió el doctor Cinnamon, uno de nuestros colegas haciendo cirugía robótica pancreática
en Moffitt. Y lo que hemos visto es que hemos programado más de 130 casos, de los cuales hemos completado más de 100 casos. Como pueden ver, esta es la experiencia año a año y vemos una disminución significativa de la conversión a cirugía abierta o la cirugía que fue abortada por una indicación que no era adecuada. Más aún, vemos que completar la cirugía robótica ha aumentado la incidencia y en el 2023 llevamos 4 cirugías programadas robóticas y 4 que hemos completado de manera robótica. No solo eso, pero el tiempo quirúrgico, como pueden ver, cuando empezamos eran 900 minutos, 800 minutos, alrededor del caso 30 empezó a bajar alrededor de 400 minutos y en este momento es un tiempo medio más o menos 6 horas y media, 400 minutos más o menos. Hemos expandido las indicaciones con índice corporal más alto para los pacientes, pacientes de edad más avanzada, pero las indicaciones excluyen pacientes que tengan tumores de resectabilidad limítrofe, pacientes que no puedan tolerar neumoperitoneo, tumores que sean mayores de 8 centímetros, tumores que requieran resecciones de otros órganos, pacientes que hayan recibido radioterapia, pacientes que tengan pancreatitis severa o hayan tenido pancreatitis severa, imposibilidad de hacer cirugía laparoscópica por muchas cirugías en el pasado. El índice corporal no es una contraindicación, pero es más para recordarles y explicarles que estos pacientes con índice corporal alto es muy difícil reconocer la anatomía, toca tener mucha más experiencia, así que en la medida que hemos avanzado en nuestra experiencia, hemos abordado a pacientes con más y más índice de masa corporal alto. Nuestro sangrado, es importante entender que esta tabla va de 0 a 700, con un sangrado entre 100 y 250 para la mayoría de pacientes. Y nuestra estadía hospitalaria bajó alrededor del caso 20 y en este momento la mayoría de pacientes están alrededor de 6 días en el hospital. Cuando hablamos de la patología, la indicación más común son tumores de alto riesgo, neoplastia quística mucinosa intraductal. Hemos realizado 43 de ellos, con 42% de sus pacientes teniendo displasia de alto grado, 4 más teniendo cáncer invasivo, ninguna recurrencia en los pacientes con cáncer y alrededor de 16 a 32 ganglios linfáticos en estos pacientes, pero pueden ver las otras indicaciones de la cirugía. Ahora, nuestras complicaciones, las fístulas pancreáticas de 18%, de grado B y grado C solo de 9%, muy parecida a la experiencia de Pittsburgh, una fístula biliar, ninguna fístula de la gastroyeyonostomía, un retardamiento del vaciamiento gástrico en 18% de pacientes, solo 3 pacientes requirieron nutrición parenteral por más de un mes, reoperaciones en 6 pacientes con 3 para evacuar hematomas, 2 de ellas fueron laparoscópicas, 2 síndromes de asa aferente y un drenaje de un absceso. La mortalidad a 90 días de solo 2.9%. Y en los últimos 20 casos, estos son el tiempo operatorio, el sangrado y la estadía hospitalaria. Todo esto nos demuestra que estamos teniendo resultados bastante razonables. ¿Cómo mejoramos aún más los resultados? Teniendo nuevas estrategias como son los protocolos ERAS que van a ser individualizados basado en la característica del paciente. Nosotros hicimos estos trabajos en compañía de los anestesiólogos, de las enfermeras de ERAS, nuestro asistente y los demás somos los cirujanos pancreáticos que definimos guías basado en el riesgo de los pacientes de tener fístula pancreática. Con el paciente que tiene alto riesgo de fístula pancreática lo ponemos en una guía de manejo en la cual dejamos el tubo nasogástrico un par de días más, hacemos una tomografía antes de mandar al paciente a la casa, estar seguro que no hay nada que no esté drenado, mientras que el paciente que tiene bajo riesgo de fístula pancreática es un día con tubo nasogástrico o ningún tubo nasogástrico y alimentación temprana para poder ir a la casa tempranamente. Con esto en mente, mis conclusiones son que la pancreatectomía robótica es un paso más en la evolución de la cirugía pancreática. El nivel de evidencia tipo 1 nos dice que debemos tener precaución para la cirugía mínimamente invasiva, especialmente para la pancreaticodenectomía laparoscópica por la elevada mortalidad que ha sido reportado en el estudio randomizado de los Países Bajos. La evidencia para cirugía robótica de centros de alto volumen como Pittsburgh muestran baja mortalidad y baja morbilidad. Nuestros resultados en Moffitt demuestran lo mismo, que el procedimiento es seguro, que las complicaciones son bajas y que el manejo postoperatorio y la estadía hospitalaria es corta.
Sin embargo, tenemos que esperar estos estudios randomizados, especialmente el de Hopkins, para ver si este procedimiento se puede utilizar de manera extendida en otras instituciones y si nuestros resultados son ciertos o solamente es una selección de los pacientes. El costo debe ser evaluado especialmente porque el procedimiento necesita una alta inversión inicial y además necesita un equipo multidisciplinario comprometido en realizar los procedimientos y que tengan alto volumen para mantener los procedimientos y los resultados de manera adecuada. Y los protocolos ERAS, especialmente individualizados, van a disminuir el costo al sistema y el costo a las instituciones para poder ofrecer este tipo de procedimientos. De nuevo me siento honrado por haber podido presentar esta presentación. Aquí está mi correo si tienen alguna pregunta y de nuevo muchas gracias por la invitación.